Mientras comparto la pantalla, muchachos, cuéntenme ustedes qué es lo que entienden o qué preconceptos, conocimientos previos tienen de campo magnético. Sabemos que existen los imanes, ¿cierto? Ya, ¿y qué me pueden contar de los imanes? Ya, que entonces tenemos, por ejemplo, los imanes. Sabemos que los imanes tienen polos, ¿cierto? Que en la literatura uno los encuentra como polo norte y polo sur, pero en el fondo son dos nombres. Podríamos haberlos llamado perfectamente polo positivo, polo negativo, polo amarillo, polo rojo, etcétera, ¿cierto? O sea, al final es un nombre, pero nos sirve para decir por lo menos que tenemos dos tipos de carga magnética, ¿cierto? Una positiva y una negativa, que serían el polo norte y el polo sur. ¿Ya? ¿Qué pasa si rompemos el imán? ¿Y qué pasa si seguimos haciendo ese proceso de romperlo, crear dos imanes, romperlo, 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 hasta que lleguemos a un polvito de ese material? Más imanes. Y cuando estamos ya a un nivel microscópico, atómico, ¿con qué nos encontramos? Más imanes, ¿ya? Entonces, de alguna manera, este experimento pensado, ¿cierto? Nos está diciendo que el bloque de construcción, ¿cierto? Primario del magnetismo es distinto al bloque de construcción primario del, del campo eléctrico. Porque en el campo eléctrico, si nosotros hacemos eso, seguimos rompiendo, 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 podemos llegar a que tenemos una carga que tiene la propiedad de generar campo eléctrico en el espacio. Mientras que si hacemos lo mismo, lo que nos encontramos va a ser que la carga magnética más chiquitita no es una sola carga, sino que son dos, que es el átomo. Pensemos, por ejemplo, en un átomo de hidrógeno. Ya tenemos un protón, un electrón dando vueltas, y ya ese movimiento del electrón nos va a generar un campo magnético. ¿Ya? Un modelo súper básico, ¿cierto? Sabemos que en realidad no es así, pero pensamos que el electrón está dando vuelta en un círculo, ¿cierto? Y podemos usar la regla de la mano derecha, moviendo la palma en la dirección de circulación, ¿cierto? De rotación, y el pulgar nos va a dar la dirección del campo magnético. Entonces, fíjense en eso. Si tenemos algo que está rotando, tiene una velocidad que está en un plano, y el campo magnético que está generando esa carga que rota en el plano va a ser perpendicular al plano. ¿Ya? Entonces, hay varias cosas que tenemos que ir viendo, conceptos, ¿ya? Más que nada para ir separándonos, separando las diferencias que teníamos con el campo eléctrico. Entonces, para campo magnético vamos a usar la letra B larga, ¿ya? Si buscan en los libros probablemente también van a encontrar que el campo magnético se simboliza por la letra H. Ya tiene que ver simplemente con diferencias de si estamos calculando el campo magnético en el vacío o en la materia. Para nosotros nos vamos a quedar con el campo B como campo magnético. Por supuesto es un vector. Entonces, ¿qué, qué propiedades tiene esto? Bueno, la primera es que las líneas de campo no son líneas abiertas, ¿cierto? Como las del campo eléctrico. Si tuviéramos una carga eléctrica, sabemos que las líneas de campo, si la carga es positiva, son líneas que salen desde la carga con distribución radial, ¿cierto? En todas las direcciones desde la carga hacia infinito. El caso del campo magnético no, las líneas de campo son líneas cerradas. ¿Ya? Que es muy parecido a lo que ocurre si tuviéramos, por ejemplo, un dipolo eléctrico, que justamente son dos cargas. ¿Ya? Son líneas cerradas. ¿Cómo se ve eso? Por ejemplo, si tuviéramos el imán, donde vamos a llamar el polo positivo, lo vamos a llamar norte, el negativo lo vamos a llamar sur. Lo que tenemos es que las líneas de campo magnético salen del polo positivo
y vuelven por el polo sur, ¿ya? Y se ven líneas de esta forma. Y dentro del imán, ¿cierto? Iría en esa dirección. Sería el campo B. ¿Ya? Entonces, primero son líneas cerradas. Y como consecuencia de esto, siguiendo, ¿cierto?, la pregunta que habíamos hecho en el principio, ¿qué pasa si esto lo empezamos a romper? Llegamos a que no existe una sola carga magnética, sino que siempre existen de dos. Por lo tanto, no existe el monopolo magnético. ¿Ya? Entonces, eso ya nos coloca con varias diferencias respecto de lo que sabíamos del campo eléctrico, ¿cierto? El campo eléctrico, las líneas de campo son abiertas y tenemos que puede haber un monopolo eléctrico. Bueno, acá no, acá las cargas magnéticas van siempre de a pares, siempre el dipolo es la expresión más chica, y, y como consecuencia de eso las líneas de campo van a ser cerradas. Entonces, cuando queramos hacer, por ejemplo, un análisis de flujo del campo vectorial, que sería algo así como la ley de Gauss, no vamos a poder obtener las mismas conclusiones o obtener la misma información que estábamos obteniendo con la ley de Gauss del campo magnético, ¿ya? El campo eléctrico. ¿Por qué no podríamos hacerlo? Cierto, todo el flujo, que si tenemos alguna cierta superficie cerrada, como estas son líneas que también van a ser cerradas, todo el flujo que va a entrar y que va a estar saliendo siempre se va a compensar, ¿ya? Ok. Entonces hablemos un poco de lo que es la fuerza magnética, ¿ya? Eh, ¿Qué es lo que hace uno, cierto? Va a un laboratorio, establece un campo magnético usualmente con imanes, ¿cierto? Podemos poner un imán con un polo norte y un imán polo sur uno frente al otro y eso nos garantiza que vamos a tener una región entre ellos en las cuales el campo magnético va a estar bastante controlado, líneas de campo recto, ¿cierto? Una intensidad bien controlada. Y podemos arrojar cargas en ese campo magnético y ver, tratar de ver cuál es el cambio en la trayectoria que tienen, ¿cierto? Si los lanzamos en una línea recta y experimentan alguna fuerza, va a haber un cambio en la trayectoria. Entonces, ¿qué es lo primero que nos damos? Que nos damos cuenta que ese cambio en la trayectoria viene dada por una fuerza y esa fuerza, que vamos a llamar fuerza magnética, de alguna manera es proporcional a la carga. Es proporcional a la intensidad del campo magnético en el cual se está moviendo la carga, ¿ya? Y además nos damos cuenta de que es proporcional a la velocidad que lleva la carga. Eso es bastante, es distinto. Eso significa que si la carga está quieta en un campo magnético, no va a sentir una fuerza. Que eso es bastante, va en contradicción, ¿cierto?, con lo que sabíamos del campo eléctrico. Una carga quieta en un campo eléctrico siente una fuerza Q por E. Si esa carga se está moviendo, también sigue sintiendo la fuerza Q por E. ¿Ya? Pero ahora la carga, si está en un campo magnético y está quieta, no siente una fuerza. Solo siente esa fuerza si es que se empieza a mover. Entonces ahora la fuerza también depende de la velocidad. Y por último, la fuerza no va a lo largo de la... Por ejemplo, si nos recordamos la ley de Coulomb, ¿cierto? Tenemos dos cargas y la fuerza que ejerce una sobre la otra va en la misma dirección que una de las cargas. Ahora no. Ahora la fuerza es justamente perpendicular a los dos vectores que están definidos ahí. Es perpendicular al campo magnético y es perpendicular al campo eléctrico.
Entonces, además, esta fuerza magnética es perpendicular a B y es perpendicular a la velocidad. ¿Ya? Al final, ¿qué es lo que encontramos? Que el vector fuerza magnética se puede escribir como el valor de la carga, la velocidad a la que se está moviendo, producto cruz, el campo magnético. ¿Ya? El producto cruz tiene que aparecer sí o sí porque no hay otra operación, ¿cierto?, que nos dé un vector que es perpendicular a la velocidad y al campo. Entonces, por ejemplo, ¿cómo se vería esto? Supongamos que en el plano XY tenemos una carga positiva que se está moviendo con una cierta velocidad, digamos, v, en esa dirección. ¿Ya? Y además vamos a tener un campo magnético en todo el espacio que apunta hacia la derecha. Entonces, si proyectamos esta línea de acá, ¿cierto?, que sería paralela al campo magnético, vamos a tener un ángulo. Entonces, de acuerdo a la regla de la mano derecha, si queremos analizar el producto cruz entre la velocidad y el campo magnético, el pulgar nos dice hacia dónde apunta el resultado. Por lo tanto, la fuerza va a ser un vector que apunta hacia arriba. ¿Ya? ¿Qué pasa si es que la carga se mueve en la misma velocidad del campo magnético? Si es que son paralelos, ¿cierto? Tenemos que el ángulo entre ellos va a ser cero y por lo tanto esta fuerza va a ser cero. Ya que esto nos dice que el módulo de la fuerza magnética es la carga, ¿cierto? Y si analizamos el módulo del producto cruz, esto es módulo de la velocidad, módulo del campo magnético por el seno del ángulo que hay entre ellos. Y si son paralelos, ese ángulo vale 0 y el seno de 0 vale 0, por lo tanto no hay fuerza. ¿Ya? Ok. Ya que tenemos una expresión para la fuerza, podemos despejar de ahí qué es lo que serían las unidades de campo magnético. ¿Ya? Porque si lo analizamos en términos de unidades, tenemos que las unidades de fuerza, ¿cierto?, que son los newton, tendrán que ser iguales a las unidades de carga, que son los coulombs, por las unidades de velocidad, que son metros por segundo, y esto va multiplicado por las unidades del campo magnético, que es justamente lo que no conocemos. Entonces, las unidades del campo magnético van a quedar algo así como newton sobre coulombs por metros por segundo, o que también se puede escribir como newton por segundo dividido por coulomb por metro, o que es lo mismo que newton dividido por ampere por metro, y esto es lo que se define como un Tesla. ¿Ya? Y esta es la unidad estándar de campo magnético. En algunos textos van a encontrar que también existe otra unidad que se llama el Gauss. Un Gauss
Y ahí típicamente un Gauss es 10 a la menos 4 teslas. ¿Por qué existe esta unidad? Bueno, lo que pasa es que el campo magnético de la Tierra tiene un campo magnético que es intrínseco, ¿cierto? Es propio del planeta, es del orden de 10 a la menos 4 teslas. Entonces, para no estar acarreando ciertos números extra, se define una unidad y listo, perfecto. El campo magnético de la Tierra es cercano a un Gauss. ¿Ya? Ok. Tenemos entonces las unidades. ¿Qué pasa si es que tenemos una partícula entonces que se va a estar moviendo velocidades bajas, ¿cierto? Estamos siempre hablando en un contexto lejano a la velocidad de la luz, ¿cierto? Velocidades común y corriente. ¿Qué pasa si tenemos una partícula cargada que se está moviendo entonces en un campo eléctrico y en un campo magnético? ¿Cómo sería la fuerza? Bueno, vamos a tener una fuerza eléctrica y una fuerza magnética. Ambos son vectores y sí que podemos escribir justamente la suma de estos vectores. Vamos a tener que la fuerza total ahora va a ser la carga por el campo eléctrico más la velocidad cruza el campo magnético. ¿Y qué podríamos aprender de esta expresión? Si hacemos un análisis dimensional, ¿cierto? Esto nos está diciendo, nos dice que las unidades de campo eléctrico son iguales a las unidades de velocidad por unidades de campo magnético. ¿Ya? Entonces, no exactamente Q, sino que lo que está igualado es lo que está dentro del paréntesis. ¿Ya? Entonces las unidades de campo eléctrico son iguales a unidades de velocidad por campo magnético. Esto va a ser importante después cuando estén viendo al inicio del curso de 140 y estén viendo ondas electromagnéticas. Las ondas electromagnéticas es un campo oscilatorio en un plano eléctrico y un campo oscilatorio perpendicular magnético. Y eso se propaga en el espacio a la velocidad de la luz. Entonces, cuando uno quiere relacionar las intensidades del campo eléctrico, del campo magnético, de la onda electromagnética, justamente se relacionan a través de la velocidad de la luz. Y uno dice que E es igual a C por V. ¿Ya? Y si quiere calcular uno la energía de esa onda electromagnética, lo que uno hace es calcular la energía de un vector que se llama el vector de Poynting, y lo que queda es que eso es proporcional a la intensidad del campo eléctrico por la intensidad del campo magnético, pero como los puedo relacionar a través de la velocidad de la luz, queda que la energía de la onda electromagnética es proporcional al campo eléctrico al cuadrado. ¿Ya? Y eso es un resultado que nosotros ya habíamos encontrado cuando calculamos la densidad de energía del campo eléctrico dentro de un condensador. ¿Recuerdan que iba como el campo eléctrico al cuadrado? Ok, ¿ya? Muchachos, como estamos cortos de tiempo, lo que nos queda aquí al semestre, voy a tratar de ir un poco más rápido, ¿ya? Si es que, si es que en algún momento voy muy rápido, me avisan y bajo un poco la velocidad. Si es que alguna cosa no queda clara, me avisan, ¿cierto? Y lo explicamos con más detalle. Ya, entonces, supongamos, supongamos que vamos a tener una región del espacio en donde va a existir un campo magnético que va a estar entrando en la pantalla. Entonces vamos a tener una región, digamos, esta región de acá, en donde vamos a tener un campo magnético que está entrando. Entonces, si esto va a estar entrando,
Ok. ¿Ya? Eh, si son vectores que están entrando en la pantalla, entonces esto se va a ver, ¿cierto? ¿Cierto? Como la representación de un vector que se está viendo desde atrás. Entonces decimos, ok, tenemos campo magnético que está entrando en toda esta región. Todo esto es un campo B. ¿Ya? Entonces es que escogemos algún sistema de coordenadas, digamos, por ejemplo, X, X, Y, Z, ¿cierto? X cruz Y me da la dirección de Z, entonces Z también va a estar entrando, entonces decimos aquí Z está entrando. ¿Ya? Entonces, desde ese punto de vista, el campo magnético B, si es que es constante en magnitud y en dirección en esa región del espacio, decimos, ok, es una constante, ¿cierto? Constante positiva B0 en la dirección Catongo. ¿Ya? Ok. Supongamos que vamos a tener dos partículas que vamos a lanzar dentro de este campo magnético. Una partícula que va a ser negativa y una partícula de igual carga, pero que va a ser positiva, ¿cierto? Un más Q y un menos Q. Pero ambas las vamos a lanzar con la misma velocidad, con una velocidad v. Y constantes magnitud y en dirección también. Entonces, respecto a este sistema de referencia, vamos a decir que v es igual a una constante positiva v0 en la dirección j tongo. ¿Ya? Entonces, mientras esta partícula cargada no ingrese a la región de campo magnético, no va a sentir ninguna fuerza. Y si no siente ninguna fuerza, su trayectoria no tiene por qué verse alterada, ¿cierto? Se mantiene su inercia. Entonces su trayectoria sigue siendo una línea recta a velocidad constante. Pero ¿qué va a pasar una vez que ingresen a la región con campo magnético? ¿Cuáles creen ustedes que va a ser su movimiento? Podemos seguir usando la regla de la mano derecha, ¿cierto? Va a empezar a hacer una suerte de giro. O en principio va a cambiar su dirección. ¿Ya? Piensen que tengo un cuerpo, ¿cierto?, que se va moviendo en esta dirección. Si de repente aparece una fuerza que es perpendicular, esto va a tender a cambiar, ¿cierto?, a obtener una componente fuera de la dirección en la cual se estaba moviendo. Entonces, por ejemplo, si la partícula justo aquí entra, y aquí la negativa también justo entra, podemos usar de nuevo la regla de la mano derecha, porque sabemos que la dirección de la fuerza va a tener que ver con la dirección del producto cruz entre la velocidad y el campo magnético. Entonces, si no tienen muy claro cómo se ocupa la regla de la mano derecha para hacer el producto cruz, me avisan y lo explico con más detalle. Pero en principio uno coloca la palma en la dirección del primer vector, lo lleva hacia el segundo vector, que en este caso está entrando en la pantalla, ¿ya? Y por lo tanto el pulgar apunta hacia arriba. Eso quiere decir que van a sentir una fuerza que va hacia arriba. ¿Ya? Me parece que las puse intercambiadas porque la carga positiva va a ir hacia arriba. Cambiamos la de posición. Por aquí. Ya. Entonces, el B cruz B va a apuntar hacia arriba. Por lo tanto, esta carga que es positiva va a sentir una fuerza magnética que apunta en esa dirección. Mientras que la carga que es negativa, uno dice, ok, perfecto, tengo B cruz B también apunta hacia arriba, pero ese producto cruz está multiplicado por un signo menos, que es el menos Q, por lo tanto apunta hacia abajo. ¿Ya?
¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, si es que la carga se va moviendo en esta dirección, siente una fuerza perpendicular, va a cambiar, va a tender a moverse en la dirección de esa fuerza. Por lo tanto, instantes después, va a estar por aquí. Lo mismo con la carga negativa, va a estar un poquito más abajo. Adquirió una componente en la dirección de la fuerza. ¿Ya? Entonces ahora lleva una velocidad que va hacia allá, mientras que esta otra tiene una velocidad que va ahora hacia acá. Antes la velocidad estaba así, ¿cierto? Esta otra va para allá. Entonces ahora, ¿hacia dónde va a apuntar la fuerza? De nuevo, hacemos un B cruz B, ¿cierto? Colocamos la mano en la dirección de la velocidad, lo llevamos al campo eléctrico y por lo tanto vamos a tener una fuerza magnética ahora que va a estar apuntando así. Y en este otro caso va a estar apuntando así. Seguimos repitiendo esto y nos vamos a dar cuenta de que siempre vamos a tener una fuerza que va a ser perpendicular a la velocidad. Por lo tanto, la trayectoria empieza a ser como una trayectoria circular. ¿Ya? Entonces, ¿qué sabemos de esto? Esto nos está diciendo que si tenemos partículas cargadas con velocidad constante, que ingresan a una región con campo magnético constante, fíjense que estamos en una situación bien restringida, velocidad constante, campo magnético constante, lo que obtenemos son, si B0 igual constante y B0 igual constante, lo que obtenemos son trayectorias circulares. ¿Ya? Ok, entonces, ya perfecto, tenemos trayectorias circulares. ¿Y qué cosas sabemos de una trayectoria circular? Sabemos que si existe una trayectoria circular, claro, como bien lo colocan ahí en el chat, existe una fuerza centrípeta. Y si existe una fuerza centrípeta es porque existe una aceleración centrípeta. ¿Ya? Entonces, ok, decimos, ya, perfecto, apliquemos segunda ley de Newton entonces. Segunda ley de Newton, ¿qué es lo que nos dice? Nos dice que si tenemos una fuerza, en este caso nosotros sabemos cuánto es nuestra fuerza, ¿cierto? Porque es un Q, B, cruz, B. Si analizamos el módulo de esto, vemos que esto va a ser Q, módulo de la velocidad, módulo del campo magnético por el seno del ángulo entre ellos. Pero en este caso van a ser siempre vectores perpendiculares. La velocidad y el campo magnético va a ser siempre perpendicular. ¿Por qué? Porque la velocidad está en el plano de la pantalla, el campo magnético está entrando en la pantalla, así que el ángulo de 90 grados va a estar siempre. ¿Ya? Y seno de pi medio, ¿cierto? De 90 grados vale 1. Entonces, el módulo es justamente eso que está escrito ahí. ¿Ya? Y aquí nosotros decimos, ah, ok, pero esto, la segunda ley de Newton nos dice que esto tiene que ser igual a una masa, ¿cierto? Para que las partículas se muevan, ¿cierto? Producto de una fuerza tienen que tener masa. Entonces va a ser igual a la masa de la partícula por una aceleración. Y aquí abusamos, ¿cierto? Del hecho de que estamos intuyendo que el movimiento es circular y por lo tanto decimos, ok, esto es una aceleración entonces centrípeta. Y la aceleración centrípeta nosotros sabemos cuánto vale. Es justamente la velocidad al cuadrado dividido por el radio de la trayectoria. ¿Ya? Ok. Entonces aquí podemos despejar algunas cosas. Nos queda que B es igual a B cuadrado sobre R. Se nos va esto, ¿cierto? Por lo tanto, despejando el radio, nos queda que es igual a... aquí falta algo, por supuesto, la masa. Es igual a la masa por la velocidad dividido por la carga. El radio lo despejé simplemente dividido por la carga.
¿Ya? Y el campo magnético. Ahí sí. Entonces ya podemos escribir cuánto vale el radio de esta circunferencia en términos de la masa de la partícula, la carga de la partícula, la velocidad que llevaba y el campo magnético. Pero esto está escrito, ¿cierto?, en términos de lo que es la velocidad tangencial, ¿cierto?, la componente de la velocidad justo en el borde de esta circunferencia. ¿Qué pasa si lo quisiéramos escribir ahora en términos de una cantidad como la aceleración, la velocidad angular? Bueno, sabemos que podemos relacionar la velocidad angular con la velocidad lineal a través de dividiendo por el radio. ¿Ya? Si es que alguna vez se les olvida este tipo de expresiones, vayan a lo que son las unidades. Esto tiene que tener unidades de radianes dividido por segundo, ¿cierto? Porque es variación de ángulo. Radianes dividido por segundo. El radian es casi como adimensional, ¿cierto? Entonces en realidad eso es 1 sobre segundo. Y esto tiene unidades de metros partido por segundo. Entonces si lo quiero pasar a radianes por segundo, simplemente divido por metros. La única opción en este caso es dividir por R. ¿Ya? Ok, entonces reemplacemos. Y al reemplazar, lo que obtenemos es que podemos despejar esto. Y nos queda que omega es igual a Q por V dividido por la masa. ¿Ya? Y aquí me voy a tomar la particularidad de colocar valor absoluto al Q. ¿Por qué? Bueno, porque en realidad estamos viendo solamente, en el caso de la velocidad angular, queremos ver solamente la magnitud, no en qué dirección está rotando. Y en el caso del radio, ahí un poco más fuerte la razón, ¿cierto? No podemos tener un radio negativo de la circunferencia. Tiene que ser una cantidad positiva. ¿Ya? Entonces tenemos listas las dos expresiones. Esto de aquí se llama frecuencia de ciclotrón. Ciclotrón. Y este es el radio de giro. ¿Ya? ¿Qué es importante acá? Fíjense que en ambas expresiones aparece la razón carga-masa. ¿Ya? ¿Por qué eso es importante? Bueno, porque la materia está hecha de átomos. Y en general los átomos siempre tienen la misma cantidad de protones y electrones. Y la masa del átomo va a ser básicamente 2 veces el número de protones, ¿cierto? Porque tiene que haber igual número de neutrones. Por lo tanto, la masa de la partícula va a estar relacionada, ¿cierto?, de alguna manera a la carga a través de cuántas cargas va a tener el átomo. Entonces podemos saber más o menos la relación carga-masa. Esto es importante porque esto es justamente la manera en la cual funcionan los espectrómetros de masa. ¿Ya? Han visto las películas, ¿cierto?, en donde dicen, tenemos una muestra que sacamos de un zapato, ¿cierto? Queremos saber qué elementos tiene esta muestra de tierra. Lo colocan en una maquinita, la maquinita pasa un tiempo y empieza a arrojar un gráfico, entonces dice, tiene cierta cantidad de este elemento, tiene otra cantidad de este otro elemento, etc. ¿Cómo lo hace? Lo que hace es tomar esa muestra, la destruye, ¿cierto? La vaporiza, la aplica calor, se la arregla para generar partículas muy, muy, muy pequeñas. Son aceleradas, ¿cierto? Esas partículas quedan ionizadas, son aceleradas. Ionizadas significa que les podemos sacar o agregar electrones, ¿ya? Y como los electrones son muy livianos respecto de la masa, ¿cierto?, total del átomo, no afecta mucho eso. Entonces al estar ionizados pueden sentir la presencia de un campo eléctrico y son acelerados con un campo eléctrico. Y luego de que son acelerados con el campo eléctrico, ingresan a una región con campo magnético. ¿Y qué es lo que hacen? Justamente eso, empiezan a rotar. Entonces, en algún momento van a tener que chocar con esta muralla de acá arriba, y esta muralla de acá arriba es un sensor.
en donde si es que sabemos dónde choca, estamos justamente sabemos cuánto vale esta distancia. Y por lo tanto podemos medir el radio de giro, y si medimos el radio de giro y sabemos la relación carga-masa y el campo magnético, ¿cierto?, en el cual esto está aplicado, podemos obtener justamente la relación carga-masa, y con la relación carga-masa podemos saber qué átomo es. ¿Ya? Cuando revisen el libro de este capítulo, van a encontrar ejemplos con un dibujo un poco más elaborado de cómo funciona justamente lo que es el espectrómetro de masa. ¿Ya? Ok. Entonces, partículas cargadas en campo magnético van a tener movimientos que son circulares. No siempre van a ser círculos perfectos. Si es que la intensidad del campo magnético, por ejemplo, uno tiene una perilla, ¿cierto? Se la arregla para aumentar la intensidad del campo magnético, podemos ver que si aumentamos la intensidad del campo magnético, aumenta la velocidad, ¿cierto? Aumenta la velocidad angular, por lo tanto aumenta la velocidad lineal. Y si aumentamos el campo magnético, vemos que reducimos el radio de giro. Por lo tanto, esta partícula que está en un círculo perfecto, al aumentar el campo magnético, empieza a acelerar más rápido, pero empieza una trayectoria espiral hacia el centro. Mientras que si disminuimos la intensidad del campo magnético, empieza una espiral que va creciendo hacia afuera. ¿Ya? Pregunta, ¿qué tipo de movimiento esperan ustedes si es que la partícula llegara a tener alguna de sus tres componentes en la dirección del campo magnético? Porque todo este ejemplo lo hicimos pensando en que las dos componentes de la velocidad eran completamente perpendiculares al campo magnético. La partícula vive en un plano y el campo atraviesa ese plano. Pero ¿qué pasa si es que la partícula se mueve no en el plano perpendicular, sino que se mueve en otro plano que tiene una componente en la dirección del campo magnético? Dicho de otra forma, ¿qué pasa si B es un V0 K y la velocidad tiene tres componentes? Bx, Bi, pero además ahora tiene un Bz. Recién hicimos el caso en donde esto no existía. No había componente en la dirección del campo. ¿Qué pasa ahora si es que sí hay componente en la dirección del campo? Claro, ¿cierto? Como comenta su compañero Sebastián en el chat, sabemos que si la velocidad es paralela al campo magnético, no hay fuerza, porque el producto cruz nos da cero. Por lo tanto, aquí como vamos a tener que analizar por componente, vamos a ver que va a haber una componente que no se va a ver alterada. Justamente esta componente se va a mantener constante. ¿Ya? ¿Y qué es lo que va a pasar? Va a pasar que, por ejemplo, las dos componentes que son perpendiculares me van a generar el círculo. Pero ese círculo se va a seguir desplazando en la dirección del campo magnético con velocidad constante. Esto es lo que se llama como una trayectoria helicoidal. Helicoidal. Si la quieren imaginar más fácil, pueden pensar que tienen, por ejemplo, algo que echa humo, algún dispositivo que echa humo puesto en la punta de una hélice. Si esa hélice está rotando, el humo va a generar, ¿cierto?, un círculo. Pero si esa hélice además empieza a avanzar, va a generar justamente la trayectoria que es helicoidal. ¿Ya? Ya, entonces, hasta el momento hemos hablado solamente de partículas en un campo, partículas en un campo magnético y cuál es la fuerza que siente una partícula, ¿ya? Pero rara vez en la vida real vamos a tener una partícula bajo la acción de un campo magnético. Generalmente vamos a tener muchas partículas bajo la acción de un campo magnético
Y lo más común es que estas partículas estén confinadas a moverse dentro de un conductor. O sea que lo que tengamos es una corriente en un cable dentro de un campo magnético. ¿Ya? Entonces, analicemos ese caso. Para eso, volvemos a nuestro modelo de conductor cilíndrico. El cual va a tener cargas, digamos, cargas positivas, todas moviéndose a alguna velocidad, ¿cierto? Que es la velocidad de arrastre, la velocidad de drift, dentro del conductor. Entonces tenemos cargas moviéndose a una velocidad, por lo tanto lo que tenemos es una corriente. Entonces, ¿qué deberíamos esperar si es que en algún momento colocamos algún campo eléctrico en el espacio donde está este cable de longitud L que lleva una corriente I? Digamos que vamos a colocar un sistema de referencia de este estilo. Digamos X sale, la velocidad, la corriente en la dirección de Y, ¿cierto? La velocidad también, y hacia arriba está Z. Por lo tanto vamos a colocar un campo magnético, digamos en la dirección Y. Un B igual B0 I. O sea que el campo magnético está saliendo de la pantalla. ¿Ya? ¿Cuál es la fuerza que van a sentir las partículas? Las partículas van a decir, ah, ok, velocidad, ¿cierto? Cruz campo, van a sentir una fuerza que apunta hacia abajo, ¿cierto? Por lo tanto, todas las partículas van a sentir una fuerza que va a estar apuntando hacia abajo. Si es que el campo magnético hubiera estado entrando en la pantalla, uno hubiera dicho B, la velocidad de la palma en la dirección de la partícula, y vamos hacia el campo, el pulgar no apunta hacia arriba, en ese caso la fuerza hubiera sido hacia arriba. Pero en este caso es B, cruz, campo magnético, entonces el pulgar apunta hacia abajo, la fuerza va a estar apuntando hacia abajo. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Estas partículas van a sentir la fuerza, ¿cierto? Estas cargas positivas que son la corriente van a sentir la fuerza, pero ellas no pueden salir del material. ¿Ya? Entonces, si cada partícula está sintiendo una fuerza Q y todas las partículas se mueven hacia abajo, pero no pueden salir del material, esto se va a traducir en que todo el conductor va a experimentar una fuerza total F. Y que debería ser, ¿cierto? Algo de la forma sumatoria, ¿cierto? De todas las fuerzas que siente cada una de las cargas que se está moviendo adentro. Tiene que ser de ese estilo, ¿cierto? Donde los FQ, que es la fuerza que siente cada uno de los portadores de carga que genera que constituyen la corriente, tiene que ser de la forma Q, ¿cierto? La velocidad de arrastre de los portadores de carga, cruz el campo magnético. No puede ser de otra forma, ¿cierto? Ok, entonces analicemos esto en términos de la magnitud de la fuerza. Se está dando en este caso que van a ser fuerzas, que la magnitud de nuevo va a ir como un seno de pi medios y por lo tanto no aparece el ángulo. Entonces nos queda que, ok, esto tendrá que ser entonces una fuerza con respecto de cada una de las cargas que tendrá que ser simplemente un QB. ¿Ya? Entonces, ¿cómo tendrá que ser la fuerza total? Bueno, tendrá que ser algo así como fuerza total, tendrá que ser igual como la carga total, ¿cierto?
por la velocidad por la fuerza. ¿Pero qué es la carga total? Bueno, la carga total tendrá que ser el número de portadores de carga por cada uno de la carga de los portadores por la velocidad, por la fuerza, por el campo, perdón. ¿Ya? Pero si quiero escribir eso en términos ahora, en términos de la densidad de portadores de carga. Sabemos que la densidad de portadores de carga tendrá que ser igual al total de los portadores de carga, ¿cierto? Dividido por el volumen, y el volumen es el área por la longitud. Por lo tanto, el número total de portadores es igual a la densidad de los portadores por el área por la longitud. Entonces nos queda que la fuerza total que va a experimentar este conductor con corriente dentro de un campo magnético tendrá que ser igual a N, Q, B, A, B, L. Y aquí ya podemos empezar a identificar algunas cosas. ¿Ya? Recordemos que la corriente del modelo de conducción expresado en términos de las cantidades microscópicas, ¿cuánto vale la corriente? Bueno, podemos decir que es la densidad de corriente por el área, y la densidad de corriente es justamente NQB por el área. Entonces aquí lo que tenemos es que NQB área, esto es corriente. Entonces nos queda que la fuerza total va a ser proporcional a la corriente por la intensidad del campo magnético por la longitud del conductor. ¿Ya? Pero aquí hicimos varias simplificaciones. Conductor recto, ¿cierto? Completamente perpendicular al campo magnético, entonces no nos aparece todo lo que es la parte del carácter vectorial. Pero podemos suponer, ¿cierto?, que esto va a tener que mantenerse, ¿cierto?, la naturaleza del producto cruz, porque la fuerza sigue siendo, ¿cierto?, perpendicular a la dirección de movimiento de las cargas, y la corriente es justamente, se mueve, la corriente está descrita, ¿cierto?, por la velocidad de movimiento de las cargas. Entonces no tenemos otra opción que decir que al final esta fuerza total sobre el conductor tendrá que ser, como la corriente, un vector de longitud que lo vamos a asociar directamente a un vector de L por cruz un vector de campo magnético. ¿Ya? Y en este ejemplo esto sería la fuerza total que va a estar sintiendo este conductor. ¿Ya? Pero de nuevo, estamos en un conductor que es recto, una línea recta. No siempre vamos a tener conductores rectos, podemos tener cables que tienen cualquier forma, ¿cierto? Cualquier curva. Por lo tanto, no podemos decir que es simplemente un vector L. Tenemos que caracterizar ese vector L de manera infinitesimal con algún vector que nos describa la geometría del cable que lleva la corriente. Entonces, en general, lo que vamos a tener es que la fuerza magnética descrita desde un punto de vista infinitesimal va a ser igual a I dl cruz B. ¿Ya? Entonces nos quedamos con dos expresiones. Si tenemos una carga que se está moviendo dentro de un campo magnético, vamos a tener una fuerza de la forma QV cruz B. Y que en general van a ser movimientos helicoidales, si es que la intensidad del campo magnético es constante, o tendrán que ser movimientos circulares, en donde toda la parte circular viene dada por estas dos expresiones de acá, por la frecuencia de ciclotrón y por el radio de giro. En general, estas partículas no van a estar moviéndose no van a estar solas, ¿cierto? Sino que va a ser un montón de partículas describiendo una corriente dentro de un conductor. Bueno, en ese caso la fuerza sobre el conductor va a ir como I de L, el diferencial que nos va a caracterizar la geometría del conductor, cruz el mismo campo magnético.
¿Ya? Voy a responder la pregunta del chat. Me dicen, ¿en esa dirección no varía su velocidad? Hay que tener cuidado con qué es velocidad. Velocidad es el vector. Rapidez es la magnitud. ¿Ya? La magnitud de la velocidad no debe variar. ¿Por qué? Les doy un tip. Tiene que ver, piensen en movimiento circular, mecánica. Ah, ok. Ya, pero ahora aprovecho de tocar este tema, ¿cierto? Si tenemos algo que está moviendo un círculo y estamos aplicando siempre una fuerza que es completamente perpendicular al movimiento, no estamos agregando ninguna componente en la dirección de movimiento, por lo tanto no estamos cambiando las componentes tangenciales. Estamos solamente cambiando las componentes radiales. Entonces, en términos de velocidad, sí, la velocidad cambia, porque está cambiando la dirección, pero su magnitud, que es la rapidez, se mantiene constante. ¿Ya? Ahí tienen que desenterrar todo lo que ustedes ya sabían de movimiento circular. Ya, muchachos, queda un poco de tiempo, pero no es suficiente para poder hacer un ejercicio con harto detalle, ya para que les quede claro, y tampoco es suficiente para ver lo que viene después, que es torque magnético. Ya, así que dejemos esos dos, esas dos cosas para la próxima clase, ¿les parece?